Estamos bien. Primero de todo, un saludo pues, de acá, desde Guatemala, ¿sí? Saludo de la familia, mi esposa Mónica y nuestros tres hijos. Estamos en una semanita donde los tenemos los tres acá, porque ya Paula está en el cuarto año de medicina, entonces está en la semana en otra ciudad, en un hospital, pues haciendo sus externados ya inicio. Entonces, pero hemos tenido la bendición de estar en este tiempo de mañana inician vacaciones acá, entonces y de tenerlas por estos días acá. Así que una bendición. Me imagino que también en Chile normalmente estas fechas son fechas de congreso, o no sé si lo siguen siendo, pero normalmente están las fechas de punta de tranca. Y pues en eso tengo recuerdos muy, muy, muy hermosos de esos tiempos, ¿cierto? De retiro y de búsqueda del Señor. Quiero que busquemos Jeremías 18. Quiero compartirles que en este mes nosotros acá en Guatemala eh, desarrollamos la temática a nivel nacional colocando énfasis, entonces, para mantener cierta unidad. Y en estos énfasis, pues hablando de eh, en marzo y inicio de abril, pues hemos estado centrándonos en Cristo, en su salvación, ¿cierto? Y en su vida. Pero específicamente este mes hablamos del hecho de cómo Dios usa mucho en las ilustraciones de referirse al creyente como una vasija, como una tinaja, como un vaso, ¿sí? Y si ustedes van a Jeremías 18, eh, del 1 al 6, es un pasaje muy hermoso que nos recuerda justamente estas dos verdades como muy, muy esenciales, muy, muy fundamentales que cuando las mantenemos en el trayecto de nuestra vida cristiana, pues nuestra relación con Dios se vuelve como progresiva, o sea, todos los años vamos como mejorando algo en algo, todos los años vamos como avanzando, pero también que cuando perdemos de vista estas dos verdades, de cierta forma podemos retroceder, podemos tropezar y aún en las situaciones más críticas podemos ser de aquellos que quedan en el camino, ¿sí? Y bueno, yo pues es mi deseo y lo que en mí sembraron tanto Olger como Magali era terminar hasta el último día de nuestras vidas, ¿cierto? Caminando con el Señor, ¿sí? Iniciar la carrera bien y terminar la carrera bien. ¿Cuántas situaciones pueden haber desde el inicio al término? Pues múltiples, ¿cierto? Pero uno terminar la carrera bien. Entonces, ¿cómo terminamos la carrera bien? Bueno, entendiendo verdades que son como fundamentales y no, 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 no transando en ellas, ¿sí? No transando en ellas. Son situaciones, son verdades que a veces culturalmente pueden no ser tan populares, ¿sí? O culturalmente no pueden ser puede que no sean tan de moda, pero son verdades que si las mantenemos, pues nos van a dar una firmeza, nos van a dar un sustento y nos van a hacer también entender en situaciones, pues lo que racionalmente a veces no se entiende, ¿sí? No se entiende. Y aquí yo tengo el pasaje, perdón, le voy a quitar un poquito el compartir la presentación, dice la señal del alfarero y el barro, ¿cierto? Bueno, me costó encontrar, pero encontré una canción, una adoración que vamos a estar al final, pues, pidiendo que Dios nos hable a través de esa adoración era, tú eres el alfarero que con tus manos me has formado. Y mientras pasan los días, pasan los años,
¿cierto? ¿Quién escuchó o la cantó alguna vez? Pues yo en el ministerio, ¿cierto? Más de alguna vez las cantamos los tiempos completos, me acuerdo. En alguna reunión, ¿cierto? Porque pues nos recordábamos que Él es el alfarero, Él es el que nos llamó, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos moldea, ¿cierto? Y esta es la verdad que Dios le da a Jeremías. En el capítulo 18 le dice, palabra de Jehová que vino Jeremías, diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te daré oír mis palabras. Y bueno, dice, respondió Jeremías, y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Bueno, hasta ahí termina la ilustración de lo que Dios le estaba permitiendo ver al profeta. Y entonces vuelve en el versículo 5 a decir, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y esto es bien importante porque eh, usted puede decir, sí, pero es que ahí habla de Israel y usted puede ser de esas personas bien exegéticas que dice, pero eso era para Israel. Quiero que vayamos a Romanos 9 del 20 al 21. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los creyentes, específicamente a la iglesia pues al ministerio que él había desarrollado, ¿cierto? En Roma, ¿no? Pues justamente para eso era esa carta, ¿no? Para edificar a los creyentes en Roma. Y entonces quisiera que alguno de ustedes me ayude con Romanos 9 del 20 al 21, si lo puede leer. Romanos 9 del 20 al 21. ¿Lo leo? Sí, sí. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra deshonra? Amén. Bueno, esto nos pone en contexto, entonces, que esta historia del alfarero que está escribiendo el profeta Jeremías para la casa de Israel es el mismo pasaje que el apóstol Pablo trae para ahora hablarle al pueblo, ¿cierto? No, normalmente no judío, porque ese fue el ministerio del apóstol Pablo, ¿cierto? Y de a los gentiles. Entonces, para los que son bien exegéticos, bien bíblicos, de las señoras que están aquí, entonces quería compartirle este pasaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este mismo pasaje que está aplicado al pueblo de Israel lo podemos aplicar a nosotros, ¿sí? Como una verdad bíblica. Y entonces, haciendo esa aclaración, volvemos al pasaje. Eh, el pasaje nos dice que nos revela dos grandes o dos verdades y hay dos, por decir, dos personajes, dos conceptos que son claves el que podamos tenerlos claros, ¿sí? Primero, nos habla, ¿cierto?, del, del alfarero y también nos habla del barro. Son los dos conceptos que se manejan ahí. Y en esos dos conceptos, que es una metáfora, ¿cierto?, hay una enseñanza. Hay una enseñanza que tiene una aplicación entonces para nosotros. Primero, lo que vemos, ¿cierto? Lo que Dios muestra en ese es que Él está colocando sus manos sobre sus hijos, sobre su pueblo, ¿sí? Y Él quiere ser el que moldee, ¿sí? Entonces podemos, de acuerdo también lo que dice 2 Timoteo 2:21, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le habla de su proceder,
Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bueno, hace muchos años, cuando yo salí de Chile, llegó a mis manos un hermoso libro de Mac Lucado que se llama Sobre el Yunque. Si usted no se lo ha leído, se lo recomiendo. Mac Lucado es un escritor que usa mucho las metáforas para escribir, es muy poético él. Yo sé que no, sobre todo a las señoras les gusta ese tipo de, porque le genera esas imágenes mentales que le ayudan a profundizar en verdades profundas bíblicas, ¿cierto? Y entonces Max Lucado toma este pasaje de 2 de Timoteo y habla de que, bueno, somos instrumentos, herramientas o vasos útiles. Cualquiera de esas tres formas de traducción del pasaje es correcta. Básicamente, lo que Dios dice es que el apóstol Pablo dice a Timoteo, yo te he limpiado de todo esto, de aquello, de tu vida, de tu vana manera de vivir, de tu pasado, etcétera. Yo he sanado, yo he limpiado, yo he trabajado, yo he moldeado, yo he puesto mis manos sobre ti para que tú te transformes en un instrumento útil, en una herramienta útil, para que tú te transformes en un vaso útil. Entonces, eso nos enseña o nos entrega una verdad que con la primera que quiero partir es que usted se sienta, se vea y se perciba como una vasija, como un vaso, como una herramienta que está en proceso. O sea, somos vasos, vasijas que estamos en proceso. Más Lucado no usa el ejemplo del alfarero, él usa el ejemplo del yunque y del metal, ¿cierto? Cómo el herrero tiene que meter el metal al calor para hacerlo manejable, dúctil, dócil a la transformación, al cambio, y cómo cada golpecito del herrero no es para destruir el metal, sino es para darle forma al metal. Ambas ilustraciones son muy parecidas y son válidas en este estudio que quiero presentar. Bueno, primero Dios nos habla a través de Jeremías del barro, ¿cierto? Le dice, ve a la casa del alfarero y ve lo que él está haciendo. ¿Y qué es lo que primero que mira Jeremías? Que el alfarero, ¿qué es lo que tiene en su rueda? Barro, barro. Y bueno, siempre, si usted va a Génesis capítulo 2, ¿cierto? ¿De qué Dios nos hizo? Del polvo. Pero el polvo, si no está húmedo, no tiene ninguna forma de ser moldeado, ¿cierto? O sea, definitivamente, si somos hechos del polvo, Dios tuvo que tomarnos, pero que ese polvo tiene que haber tenido la forma de la arcilla, ¿no? Para poder haber sido moldeada. Hace muchos años, los que trabajaban en diseño de vehículos usaban entonces, o algunos todavía son tradicionales, usan la arcilla para modelar para llevar a las ideas que tienen en su mente de cómo debe ser un vehículo a tamaño normal, natural, usaban la arcilla para hacer esa creación, ¿sí? Porque les permitía modelar lo que tenían en su cabeza en forma real. Bueno, la Biblia dice que del polvo venimos y ¿a dónde regresaremos? Al polvo, ¿sí? Entonces podríamos decir que básicamente, pues, cuando se refería al barro, se refería a la humanidad, en este caso a su pueblo. Cuando Pablo le habla a los romanos, le está hablando a los creyentes, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que hay como tres condiciones que puede tomar el barro. Yo no sé, yo la verdad no, yo cuando estaba estudiando en el colegio, no sé si a ustedes les pasó, que nos hacían hacer el trabajar con arcilla, trabajar con greda. En Chile le llamamos la greda, ¿cierto?
Y pues uno no tenía la rueda para darle vuelta ni nada de eso. Si alguno de ustedes tuvo eso, maravilloso, pero yo no la tuve. Y lo que le hacían hacer a uno para que pudiera uno hacer un vasito, una taza, algo, un jarrito, era tomar la greda que venía en bloque y transformarlas en ¿qué? Como en tiritas. ¿Se acuerdan? Algunos dicen, no, pero no, eso fue muy hace muchos años. Bueno, en mi caso también, ya tengo 55 años, entonces también para mí fue hace muchos años. Pero me acuerdo que me enseñaban la técnica que había que agarrar el bloque, cortarlo y empezar a hacer tiritas. Y luego las tiritas uno empezaba como a ponerlas una sobre otra o a extenderlas hacia los lados, a pegarlas, ¿cierto? Y ahí se iba construyendo un plato, una taza, un vaso, un jarro. Pero ¿qué pasaba? Y ahora voy a quitar un poquito, cuando la greda estaba muy húmeda. Usted ya te había puesto su orejita, ya estaba terminando la tacita, el jarrón maravilloso que había hecho. ¿Qué pasaba si la greda estaba muy húmeda? Por favor, señoras, para que sea participativo este tiempo. ¿Qué pasaba con la obra de arte que usted quería entregar o a lo mejor ayudar a su nieto, a su hijo, a su hija, no sé? Se caía. Se caía. Ok, ¿qué más pasaba? A ver. Perdía la forma que uno le daba. Eso. ¿Cierto? Uno ya trabajaba y le había dado así que fuera así, y aquí las orejitas bien grandes, o le había puesto unas orejitas bien bonitas y el borde, y de repente uno se da media vuelta, si iba a hacer un café, algo esto, y en qué encontraba eso como pétalo, pétalo, así, ¿cierto? Todo marchito, ¿no? Y uno decía, ¿pero qué pasó? Y que no me funciona, y bueno. Muy parecido a la foto que les traigo acá, ¿cierto? Muy parecido, o sea, ¿qué le pasaba a uno? Es que por más que uno quería darle la forma, esa forma se perdía. ¿Por qué? Porque era muy blando. Bueno, eso nos pasa muchas veces a los creyentes. El apóstol Pedro dice que nos hallemos por sumo gozo cuando pasamos por diversas pruebas, sabiendo que la prueba, pues, lo que produce es fortaleza, fortalece la fe, ¿cierto? Es más, usa la ilustración que no tengamos por sorpresa cuando pasamos por fuego, ¿sí? Porque como el oro, nuestra fe es refinada cuando vivimos situaciones críticas, cuando vivimos situaciones donde perdemos o ya no tenemos el control. Entonces, ¿qué pasa cuando usted vive situaciones críticas, cuando vive crisis? ¿Qué pasa con su fe? ¿Qué pasa con sus reacciones? Se llena de inseguridad, se llena de temor, se angustia, se vuelve todo inestable, se vuelve agresiva, se acumula frustración, se enoja. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué pasa en su interior cuando usted vive situaciones? ¿Le pasa como el bar, como la tacita que se aguada toda, que pensaba que estaba firme, pero no? Bueno, muchas veces las pruebas producen eso, nos muestran que nuestra fe no está tan fuerte como pensábamos. Y más bien lo que sale a la luz es justamente esto que vemos en la foto. Estamos muy blandos. Nuestra fe es muy frágil. No se ha profundizado. No ha echado raíces. Somos como esa semillita que está a veces puesta entre las piedras que brota rápido, pero como no tiene raíz, no tiene profundidad. O somos como esa semillita que tiene buena tierra, pero se deja ahogar por los espinos, por los afanes, por las preocupaciones. Y entonces eh, la obra que Dios quiere hacer, pues todavía no la puede hacer porque hay mucha humanidad en nosotros, hay mucha carnalidad todavía, hay mucho fruto de la carne, ¿sí? Y esa lucha que se tiene que dar, que como decía, que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Y como decía Juan, es necesario que yo mengüe para que él crezca. En ese proceso todavía nos falta más del Señor, más de él y menos de mí.
Otra condición del barro, y nos pasaba también, es que el barro se vuelva muy duro. Voy a tomar la misma ilustración del mismo vasito, de las mismas tiritas que uno hacía con la greda para hacer su manualidad, pero me imagino que aquí no, por supuesto que no, porque las señoras no son así, pero no faltaba la que era o el que era perfeccionista. Y entonces esa tirita, ¿cómo tenía que quedar? Usted estaba haciendo su tirita de gredita y la estaba estirando, pero ¿cómo tenía que quedar? Perfecta, perfecta. Y entonces usted decía, no, todavía falta aquí, no, aquí se me pasó, no, aquí, acá, hasta que de repente llegaba perfecta. Te decía, ya tengo mi tirita que me pidieron de 90 centímetros, la medí 91, no, hay que quitar 90, ahí está. Y entonces usted empezaba a pegar la tirita, ¿cierto? A poner la tirita, a poner la tirita, y a poner la tirita, y a poner la tirita. Pero había pasado mucho tiempo entre que usted cortó y sacó la greda de la bolsa que mantenía la humedad y usted puso la tirita ahí e insistió, insistió, insistió. Entonces, ¿qué otro error cometíamos al hacer nuestra vasija o nuestra tacita o nuestro platito cuando estábamos manipulando la greda? ¿Qué otro error pasaba? A ver si me... Pero ustedes no. La dejábamos muy delgada, ¿Ok? a Muy veces sí, delgada. muy ¿Y qué pasaba delgada. cuando pasaba mucho tiempo por nuestro perfeccionismo y dábamos y le dábamos y le dábamos? Se endurece y no Endurecía, se le puede dar forma. Endurece. Crece. Y entonces sí, después se cuando la endurecía. queríamos pegar, aunque Totalmente. colocábamos todas bien en su lugar y las tratábamos, ¿qué pasaba? No pegaban, porque la greda había perdido la humedad. Y cuando la greda pierde la humedad, le pasa lo mismo que al corazón del hombre. Cuando el corazón del hombre se endurece, pierde la sensibilidad hacia el pecado, hacia Dios, hacia lo santo, hacia lo profano, hacia lo justo, hacia lo injusto. Uno pierde la capacidad de discernir, la capacidad, incluso pierde hasta las convicciones. Ya uno empieza, bueno, pues a lo mejor no es tan así, pues sí, a lo mejor era en nuestra época, pero ahora los jóvenes son diferentes, hay que entenderlos, no seamos tan críticos, no seamos así, no seamos tan duros. Bueno, cuando el corazón del ser humano se endurece, pues pierde la sensibilidad espiritual y ya no se vuelve moldeable. Y eso nos puede pasar. Con el tiempo podemos ir endureciéndonos, ir acostumbrándonos, ir acomodándonos. Y esto es nuestra capacidad de aprender cosas, las vamos como perdiendo, porque creemos que sabemos ya lo que teníamos que saber. Pero en esto tenemos que mantener como la actitud del apóstol Pablo, que decía que él para aprender algo realmente se hacía ignorante, para realmente poder tener la docilidad, la enseñabilidad. Y entonces el barro, ya con esto voy pasando a este punto, tenía que ser maleable. Maleable es un concepto, ¿cierto?, que dice que es un material que se vuelve moldeable. Es el concepto de maleable. Un material que es dócil, que se mueve modelar. La Biblia dice que nosotros no le amamos a Él, sino que Él nos amó primero, hablando de Jesús. Y hablando de Jesús, dice que Él nos amó aún siendo nosotros pecadores. Aun cuando en nosotros hay mucha carne, mucho fruto de la carne, eh, convicciones equivocadas, creencias equivocadas, hábitos equivocados, aún así dice que Él nos amó primero.
Entonces, la condición del barro, cuando el alfarero coloca el barro en su rueda, es un barro deforme, no tiene forma, no hay, es materia prima, pero todavía sin procesar. Bueno, nosotros cuando caemos a la vida cristiana, cuando llegamos a la vida cristiana, somos como ese barro, sin forma. En la mente de Dios, en el corazón de Dios, hay una forma para cada uno de nosotros, pero nosotros no tenemos ni idea, porque venimos molidos, venimos heridos, heridas, venimos endurecidos o venimos ablandados por el pecado, por la vida, por el dolor, por el sufrimiento, por las cosas que nos han tocado vivir, por la indiferencia. A lo mejor usted dice, no, es que, ¿de qué está hablando este César? Yo no, a mí no me tocó sufrir. Yo viví en un lugar bien chévere, bien así. ¿Lo sabe qué pasa a veces? Que eso hace que la buena vida a veces nos hace indolentes. Porque no hemos vivido situaciones difíciles, entonces nos cuesta mucho ponernos en los zapatos de los que están viviendo situaciones difíciles. Entonces nos vemos como el sacerdote que pasa frente al que está ahí caído, ¿cierto? Somos el salmista, el levita que pasa frente al caído, y no somos el samaritano que se detiene con el caído. ¿Por qué? Porque no podemos conectar con sus necesidades. No nos podemos poner en sus zapatos. Por eso la Biblia habla de que sí necesitamos vivir situaciones a veces difíciles para que podamos ser consolados. Y luego nosotros consolar con ese mismo consuelo que por parte de Dios a otros que viven esos procesos. Entonces, cuando yo me reconozco barro, yo me reconozco, dice la Biblia, no te olvides de la peña donde fuiste arrancada, cortada. Cuando yo no me olvido lo enojada que era, lo amargada que era, lo frustrada que era, lo insensible, lo egoísta, no sé, lo indiferente, la insegura, las debilidades que usted puede haber traído al conocer al Señor, al llegar al Señor. Bueno, con el tiempo se nos olvidamos, se nos olvida cómo éramos y nos vamos volviendo como un poquito poco empáticos o demasiado exigentes con las personas que llegan por primera vez, sobre todo a nuestras iglesias y distritos. Quiero contarles, yo cuando llegué, yo gracias a Dios, pues el Señor me sanó de eso, pero yo cuando llegué al ministerio, yo llegué fumando. Yo llegué fumando y como todo joven que le quita, uno no tiene plata, entonces ¿a quién le saca los cigarros? Al papá, ¿no? Mi papá fumaba Lucky Strike sin filtro, o sea, ese cigarro era mortal. Pero yo llegué al ministerio fumando y entonces yo a veces antes de entrar al grupo de los jóvenes universitarios, yo echaba mi cigarrito afuera. Y ahí estaba David Olivar conmigo, y estaba Hugo. Ahí estaba, pues, los de mi época, ¿cierto? El Pancho Navia, que está por acá, por Guatemala. Igual les comento, el 13 de abril van a operar a Panchito del corazón. Tiene una cirugía, le van a poner un bypass para que estén orando por él. Está bien, está controlado, está todo, pero le hicieron el cateterismo y no funcionó, entonces tienen que hacer esa operación. Está bien, ¿sí? Yo me acuerpaba de esa situación, pero eh, uno, esa era mi generación. Entonces, pues, y yo me fumaba mi cigarrito afuera y después entraba al grupo. Y a veces no me lo alcanzaba, pero llegaba tarde y al terminar, cuando ya estaban cerrando todo, yo salía afuera de la sede en Cofré y me echaba mi cigarrito y nadie me dijo nada, nadie me acusó, nadie me dijo no. Bueno, yo después, yo trabajaba y estudiaba, yo trabajé en la Sony casi 6 años y después me fui, en esos 6 años, 4 años estuve estudiando, la empresa me mandó a estudiar y entonces
yo ya empecé, ya era parte del grupo de universitarios, empecé el proceso de liderazgo y todo, y bueno, haga su grupo en la U, y yo empecé a tratar de evangelizar a mis compañeros, pero yo todavía fumaba. Entonces en la U yo, yo estudiaba en la noche, de 6 de la noche hasta las 11 de la noche más o menos era mi horario de lunes a viernes. Y por lo tanto yo cenaba en la U, ¿no? Ahí en mi cenita y pues en esa media hora que nos daban yo comía algo, me echaba mi cigarrito y todo. Y entonces, y ahí yo andaba evangelizando, imagínense, con cigarro y evangelizando. Yo todavía no entendía, o sea, todavía en esa área pues era un neófito. Y yo le compartí a un compañero y me dijo, no, tú no eres cristiano. Y yo digo, ¿pero qué? No, porque tú fumas. Y si tú fumas, tú no eres cristiano. Y yo así como, "Ah". Bueno, me dejó como la cizañita ahí, ¿no? Entonces yo fui donde mi líder y le dije, mira, me dijeron esto, y yo que estoy, entonces, ¿en qué estoy? ¿Yo qué soy? Estoy, ¿qué? Me generó una crisis, ¿va? Y mi líder me dijo, tranquilo, César. Dios va a tratar con esa área de tu vida en su momento. Ahora, tú sé sincero, dile a Dios si te gusta, no te gusta, entrégale esa área y si puedes, si no puedes, dile que no puedes y que Él te ayude. Bueno, entonces yo dije, bueno, Señor, la verdad a mí me gusta fumar. O sea, yo no puedo de mentirte, ¿no? Yo no te puedo decir, ay, es que no, es que quítame este pecado que no me gusta, quítame este. No sabes que a mí me gusta, pero ayúdame. Ayúdame a que esto, si no te glorifica, no va a ser un obstáculo, si va a ser un tropiezo para otro, ayúdame. Yo no quiero ser de aquellos que andan escondidos fumando y que nadie los vea. ¿Eh? O sea, yo sé que ninguna de ustedes lo hace, nadie. Pero no, yo quiero ser, sí, que me lo quites. Pero la verdad, César Romero, no me lo puedo quitar. A mí me gusta. Y le pedí eso a Dios. Y Dios lo que hizo fue permitió que en mi vida, yo nunca había sufrido de asma ni situaciones así, y entré en un proceso donde con bronquitis continuas y el diagnóstico del doctor de broncopulmonar me dijo, del neumólogo me dijo, usted tiene asma crónica. Yo dije, pero ¿cómo va a tener asma crónica si yo nunca he tenido asma? Y se supone que cuando se vuelve crónica es porque se le da uno, y por eso se vuelve crónica. Me dijo, sí, pero todos sus síntomas son de un asmático crónico. Yo ya tenía que dormir sentado en la noche, eso era con inhalador. Entonces, pasé casi 6 meses en un proceso de tener que andar con el spray, ¿cierto? Cuando le dan esos espasmos y se ahogaba uno. Yo sé que a nadie le ha pasado, pero a mí me pasaba. Y, y bueno, a los 6 meses yo me di cuenta que no había fumado. Sí. Y yo dije, a ver, uy, eso me supo a malo, porque bueno, eso terrible. Dije, no. Y ahí me di cuenta que ahí Dios me habló y me dijo, ya tú no lo amas, pero ahora te toca decidir a ti. O tú vuelves, o tú tomas esto que ya te he dado. Y entonces yo dije, bueno, pues si ya no me gusta, ¿para qué no? ¿Para qué? Y desde ese día, estoy hablando, todavía estaba en el ministerio, todavía está en Jofre, o sea, hace muchos años, pues Dios me quitó ese anhelo, ese amor, ese deseo por fumar. Me quitó el cigarrillo. Yo no lo dejé, Dios me lo quitó. Pero el punto de esto es que muchas veces nosotros podemos, con el tiempo, ser de esas personas que juzgamos a las personas nuevas por, por la medida que nosotros ya estamos saltando para el Señor, como diciendo, y no entendemos que la medida que Dios tiene para los nuevos es diferente. Dios aplica mucho amor y mucha misericordia, en donde dice el amor cubre multitud de faltas, pero a veces nosotros nos podemos volver bien religiosos, bien así,
Y entonces, ¿para dónde va la iglesia, Magali? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Y qué vamos a hacer con estas señoras? ¿Y qué vamos a hacer? Porque yo siento que veo, que digo, que acá. Y no nos acordamos de toda la paciencia que Dios tuvo con nosotros para moldearnos, para trabajar en nosotros. Nos olvidamos que somos barro. Nos olvidamos que somos barro. Ahora, hablando del barro, ya como un instrumento, la Biblia dice que en 2 Timoteo 2:21 que Dios trabaja en nosotros para hacernos vasos útiles, herramientas útiles. Pero tenemos que entender que no todos los vasos son iguales, ni son para los mismos propósitos. Acá, cuando yo estuvimos con Mónica en El Salvador 8 años, tuvimos una discípula que le encantaba la oración, le encantaba la oración. Y ella siempre entraba en conflictos, porque decía, ¿por qué aquí, César, no todos quieren orar y venir y orar? ¿Y por qué yo siento que no estamos en nada? Y bueno, siempre tenía como esa lucha y como un enojo permanente porque ella sentía que no estábamos orando con la insistencia, con la intensidad como iglesia, con la profundidad que debíamos. Hasta que un día Mayra, que es una discípula que Dios la usó con sus dones, Mayrita Pinea, ella es una mujer que Dios la usa como profeta y Dios la usa mucho también orando por las personas con enfermedad o en liberación. Nos visitó y nos dio un seminario de intercesión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Minoraco, Yavino, de todos los conceptos que hemos pasado que le hemos dado al nombre de oración, ¿cierto? De intercesor. Y ella dio ese seminario de intercesión y esta discípula dijo a Mónica, ya sé, es que yo tengo ese don, yo tengo ese llamado, yo tengo esa motivación, yo percibo esa necesidad. Igual entonces que el evangelista que percibe otras necesidades, que percibe otras, no es que todos estén mal, es que yo tengo que aportar con este don a la iglesia. O sea, yo tengo que integrarme al grupo de intercesión y volverme un intercesor. O el que se apasiona por el evangelismo. Entonces yo tengo que ayudar a la iglesia con las actividades de evangelismo. Yo tengo que irme a los hospitales, yo tengo que generar ese movimiento hacia los que todavía no conocen del Señor. No juzgando al grupo o a la iglesia, sino aportando con ese don o talento. Porque para eso es que Dios dio los talentos, dio los dones. La Biblia dice que los dones han sido dados a la iglesia para edificación de la iglesia. Entonces, cuando usted percibe, cuando usted tiene esa pasión, usted ve esas necesidades y esas necesidades le conmueven, pues no es para que usted juzgue a la iglesia, pero ¿por qué no estamos yendo a los hospitales? ¿Por qué no estamos visitando a los enfermos? ¿Por qué no estamos ayudando a la gente necesitada con la canasta de misericordia? ¿Por qué no estamos? Muchas veces la iglesia no lo hace porque no hay quien lo haga. Y porque los que estamos en liderazgo ya tenemos una carga de tiempo y de ocupaciones que no le podemos agregar otra carga. Y más bien cuando usted dice, bueno, yo percibo esta necesidad, pero yo puedo apoyar, yo puedo ayudar, yo puedo aportar esto, yo puedo hacerme cargo de esto. Entonces, ahí vamos entendiendo que el poder del barro está en los dones y en los propósitos que Dios le ha dado a cada vasija. Y que cada vasija, cuando encuentra su lugar de servicio, pues encuentra ese sentido de realización, de satisfacción, de propósito. Entonces usted se tiene que preguntar, bueno, ¿por qué Dios me tiene en su rueda? ¿Por qué Dios me trajo a su casa? ¿Por qué Dios me está permitiendo? ¿Por qué Dios se acercó a mí? Porque la Biblia nos dice que nosotros nos acercamos a Dios, ¿cierto? Sino que Él se acercó a nosotros. ¿Por qué continúa trabajando conmigo? No, si mi mamá tiene 94 años, como yo le compartí a usted, va a cumplir en mayo 95. Y ella es una intercesora del grupo ahí de nena de Cristian en su sede. Y ella ora por Magali, ora por nena, ora por
por cada uno de los líderes allá en Chile, ora por Cristian, ora por acá, por Wilson, por Rosarito, por mi vida, por Mónica, por nuestros hijos. Y le llega su listado de oraciones de la sede y ella ora, y después le va diciendo su líder, mira, esta ya, Guille, quítala porque ya esta ya Dios respondió, pero agrega esta porque... Y ella todas las mañanas tiene su lista de oración y todas las mañanas está ahí. Y a veces ella dice, pues no, yo no hago mucho por la iglesia, porque con 95 años, pues la reunión es muy tarde, entonces yo me tengo que acostar temprano, pues no puedo aguantar frío, la movilidad, todo eso. Pero no, Dios la está usando en esta etapa de su vida, con el don que le ha dado, para aportar al ministerio. ¿Por qué el alfarero está haciendo lo que está haciendo? ¿Cuál es su intención? ¿Por qué sigue trabajando en tu vida? ¿Por qué lo sigue haciendo en su vida? Usted debe preguntarse, ¿qué es lo que Dios quiere que yo aporte en esta etapa de mi vida a su obra? ¿En qué yo voy a contribuir? Porque para eso Dios está trabajando en el barro, ¿cierto? Bueno, quiero terminar esta parte del barro, porque esta ilustración que Dios le pidió a Jeremías que fuera a ver a la casa del alfarero, que mirara, escuchó lo que Dios le dijo, el pueblo, Israel es el barro, yo soy el alfarero, he puesto mis manos sobre mi pueblo. Pero después viene otro pasaje que en Jeremías 19. Jeremías 19, y uno podría decir, bueno, después de esta hermosa ilustración, ¿cuál es el título? Si alguno de ustedes puede buscar el título de Jeremías 19, no lo vamos a leer porque pues es larguísimo y por el tiempo me dijeron que solo teníamos 3 horas para estar con ustedes. No, mentira, mentira. O sea, 45 minutos y un tiempito de oración para que sea más o menos una horita. Así que no se me asusten, no se me asusten. Pero ¿cuál es el título de Jeremías 19? Sabemos que los títulos fueron agregados, no es que sean de la Biblia, pero tratan de resumir una idea. ¿Cuál es el título de Jeremías 19? La señal de la vasija rota. La señal de la vasija rota. Mire, la primera era, el 18 era la señal del profeta yendo a la casa del alfarero, ¿cierto? Y diciéndole, oh Israel, ustedes son el barro en mis manos. O sea, una ilustración preciosa, ¿cierto? Es una de las que a mí más me gusta de la Biblia, la que me gusta predicar, la que Dios me ha hablado muchísimo a través de toda mi vida con esta. Pero, ¿sabes? Dios, después de Jeremías 18, sale Jeremías 19. ¿Y sabe cuál es la vasija rota? La vasija rota es Israel. ¿Y por qué Dios, qué le está hablando en este pasaje de la vasija rota? Le dice, es que ustedes, dice, parte del versículo 1, así dijo Jehová, ve y compra una vasija a la casa de barro del alfarero y lleva contigo a los ancianos y del pueblo y los ancianos y los sacerdotes. Y saldrás a la calle, al valle del hijo de Hinón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabras de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, yo de Israel. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñarán los oídos. El capítulo 19 es un mensaje ya de juicio. El capítulo 18 es un mensaje de advertencia, de decirle, miren, yo soy el alfarero, ustedes son el barro, déjenme trabajar en ustedes, déjenme moldearles, déjenme ayudarles, déjenme apoyarles. Pero ¿sabe? La respuesta del pueblo de Israel fue, no, estamos bien. Y eso uno lo ve en Apocalipsis, cuando Jesús le habla a una iglesia, le dice, tú que te crees rica y te crees sin necesidad, pero tu realidad es diferente, tu realidad es bien diferente.
tú eres pobre, tú eres, estás mal, pero re mal. Miserable, no quiero, las palabras que usa son bien fuertes, pero eso no es que... Pero busque en la iglesia que Dios le habla así. Y, y era una iglesia que tenía mucho auge, que tenía, era una de las iglesias exteriormente con más crecimiento, con menos problemas económicos, estaba en una ciudad muy comercial. Y entonces esa iglesia pues era non plus ultra, tenía los últimos adelantos no, tenían video in, tenían un grupo alabanza diferente toda la semana, podían traer invitados internacionales aquí y allá, y entonces todo. Y la gente decía, wow, y esa iglesia se decía a sí misma, nosotros no tenemos necesidad. Pero a los ojos de Jesús era una iglesia pobre, miserable y ciega. Bueno, a veces nos puede pasar eso. Dios nos está dando advertencias, pero como nosotros no nos percibimos así y no nos percibimos necesitados, necesitadas, no lo entendemos. Y pensamos que seguro es para otros. César estará predicando esto para alguien que está mal, ¿no? Voy a orar por esa persona, pues definitivamente tiene mucha necesidad esa persona. Seguro. No tómelo para usted, porque usted es un vaso único, una vasija preciosa, pero si hay algo que debe entender es que somos barro, que lo que nos hace especiales es a quién contenemos, al Señor, al Espíritu de Dios. Eso es lo que nos hace especiales. Y de eso también tenemos un propósito. Bueno, somos tinajas entonces que Dios quiere usar para bien de otros. Somos tinajas y vasijas que Dios quiere vaciar en otros. Y el mismo Señor Jesús nos enseña esto, ¿no? Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, en Lucas 4, 18 y 19. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A veces el concepto de vasija, tinaja, es como para guardar. Ay, yo tengo ahí mis conservas, mis duraznitos, mis guindas. Ay, yo ya aprendí que se hace así, se cuece y acá, y entonces me duran. Tengo mi mermelada guardadita y yo tengo mi... Bueno, es válido que ustedes tengan sus conservas y que las disfruten para ocasiones especiales. Pero lo que Dios nos ha dado es para dar de gracia, lo que de gracia recibimos. O sea, Dios no nos está dando para que acumulemos, para que espiritualmente como que nos vayamos como engordando, perdonando la expresión. Es para dar. ¿Para qué Jesús se vio ungido? ¿Para qué Él dijo, el Espíritu del Señor, el Señor está sobre mí y me ha ungido? ¿Para qué? Para dar, para enviar, para sanar, para liberar, para dar vista a los ciegos, para liberar, para predicar. Entonces, el uso del vaso, el uso de la vasija, el uso de la tinaja no es para guardar, es para dar. Entonces, repita conmigo, yo debo dar de lo que Dios me ha dado. Dios no me ha dado para guardar, porque ¿cómo nos vamos a ir al cielo? ¿Qué finca se va a llevar? ¿Qué carro se va a llevar? ¿Qué ahorrito? No estoy diciendo que no ahorre, que no, perdón, no me van a malinterpretar, pero no haga eso, su razón de ser. Use las cosas, disfrútelas.
pero no viva por ellas y para ellas. Un segundo concepto que nos hablan aquí en este pasaje de Jeremías es el alfarero. Es el alfarero. ¿Y quién es el alfarero? Él dice, Dios le dice al pueblo de Israel, yo soy el alfarero, yo soy el que estoy poniendo mis manos. Yo soy oh casa de Israel. Voy a remitirme otra vez al pasaje de Jeremías. Dice, entonces, versículo 5, entonces vino palabra de Jehová a mí diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Y si vamos a Romanos 9, del 20 al 21, dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dice el barro el que lo formó, ¿porque me has hecho así? Bueno, entonces aquí tenemos una verdad que nos puede generar mucho conflicto o puede ser una verdad muy liberadora, dependiendo de nuestra actitud hacia ante esta verdad. Y la verdad es que Dios, la verdad más básica que aquí nos están enseñando es que Dios es soberano, que como Dios es el alfarero y Dios es soberano, Él hace con el barro lo que Él piensa y lo que Él quiere, lo que él en su mente imaginó y predestinó para este barro. Y usted puede decir entonces, no, es que mire, yo quería ser más bajita, pero tan alta que fui. No, yo quería ser más alta, pero tan bajita que fui. No, es que yo no sé por qué me dio este color de cabello. Yo quería ser rubia y de ojos verdes. No, ¿por qué no me hizo de ojos cafés y bien morenita? No, porque yo nací. Bueno, nosotros podemos constantemente estar como peleando con la soberanía de Dios. ¿Por qué permitió esto en mi vida? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación que me está afligiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces nuestra relación con Dios se puede transformar en como como un pleito permanente, porque yo no entiendo. Es que yo no puedo ser hipócrita, César. Y es que si yo no lo siento, no lo puedo hacer, porque si yo hiciera algo que no siento, sería hipocresía. Y yo no soy hipócrita. No, es que aquí uno se mueve por fe, se mueve por convicción. Usted tiene que obedecer a Dios, aunque no lo entienda. Usted tiene que obedecer a Dios, aunque no esté de acuerdo. Muchas veces uno no va a estar de acuerdo, uno no va a comprender, uno no va a entender. Pero si uno confía en Dios, ¿qué va a hacer? Va a obedecer, aunque no entienda, aunque no esté de acuerdo, aunque no comprenda. Va a obedecer. Porque ¿qué va a creer usted? Que Dios es el que es soberano. Dios es el que gobierna. Y le cuento que esa es una verdad que las generaciones más nuevas le tienen mucho conflicto. Yo me estoy más o menos enterando de lo que está pasando en Chile. Y bueno, yo pues respeto las posiciones que hay, pero el punto es que cada vez las generaciones más nuevas les cuesta mucho respetar la autoridad de los padres, de lo que sea, del profesor, de la autoridad que sea. Todo este sentido de gobierno a ellos les genera alergia, les genera alergia. Tener que dar razón, tener que responder a alguien, tener que responder. Y es porque en el mundo se ha dado un sobreénfasis en los derechos.
Se ha dado un sobreénfasis en lo que tú mereces, porque el mundo ha caminado y ha tendido hacia el yo, hacia el hedonismo. Si tú quieres, hazlo. Si tú te gusta, pues tómalo. Si el centro eres tú, el yo. Tus derechos, lo que tienen que darte, lo que tienen que aportarte, lo que tú mereces, lo justo. Pero sin demeritar eso, hay un balance que son tus responsabilidades, tus obligaciones, de lo que tú debes hacerte cargo. La Biblia dice, y coloca un balance, la Biblia dice, lleven las cargas de sus hermanos, ayúdenles. Pero también en ese mismo pasaje dice, cada uno lleve su propia carga. Entonces, nosotros podemos estar criando o estar a veces tendiendo a, a cometer el error que no, pues démosle a nuestras generaciones venideras lo que nosotros no tuvimos. Si a nosotros nos costó tanto, hagámosela más fácil, facilitémoselo. A nosotros nos fue más duro, nosotros pasamos por esto y por esto otro, entonces a esto otro no, llevémoslo como más suave, no le digamos no, no los vamos a traumar, pobrecitos, pobrecitas, no, por favor. Pero eso es lo que genera justamente, y esto no es un análisis mío, esto es un tema cuando se ven los temas generacionales, es que una primera generación que no tuvo nada, construyó una segunda generación con un poquito más. Pongamos la educación, la primera generación que no pudo ni siquiera acceder a la enseñanza de secundaria, que alcanzó la primaria, como mucho, pero a sus hijos le permite y luchan para que ellos terminen secundaria. Y bueno, acceden a algo un poquito mejor. Una tercera generación, estos papás que accedieron y fueron técnicos porque no pudieron más o tuvieron una profesión de carácter, ¿cierto? Que desarrollaron un talento, se volvieron, ¿cierto? Dicen, no, yo voy a hacer que mis hijos vayan a la universidad y vamos a luchar por eso. Bueno, yo sé cuánto cuesta la educación universitaria en Chile, ¿va? Y entonces los papás se endeudan y aquí y allá y bueno, logran y sale su hija odontóloga o el ingeniero y asistente social y sale no sé, en lo que sea, con mucho esfuerzo, a veces hasta con mucho endeudamiento, ¿sí? Y esa generación que le costó mucho porque pues los papás no tenían para darle el carro para que fuera a la universidad, sino que en metro, en bus, y aún, no, mi hijo, pues yo le voy a comprar su carrito, a mi hijita para que vaya en su carrito. Entonces esa hijita va en carrito a la universidad y todo, y ya el papá que es universitario tiene un ingreso mejor que le puede pagar la universidad sin endeudarse tanto o sin endeudarse. Pero ¿sabe qué pasa con esa cuarta generación? Que no le cuesta nada ir, que no le cuesta nada obtener, que no le cuesta nada, que todo se lo dan en bandeja de plata, pues son los que se vuelven, perdonando nuevamente, en esto no estoy metiendo en nada de política, se vuelven los revolucionarios. Porque eso pasa cuando el corazón del hombre es engañoso y aun cuando lo tengan todo, le preguntaron a Rockefeller en algún momento, ¿cuánto es lo que para tu parecer ya es suficiente? Y en una entrevista a un periodista le dijo, él un poquito más, un poquito más. O sea, para el ser humano, ¿cuándo el ser humano va a estar agradecido sin el Señor? Va a estar agradecido, satisfecho con su condición, con lo que tiene. ¿Cuándo va a estar? Nunca, nunca. Ahora, hay un ejercicio muy bonito que se está haciendo a veces en internet, que los papás lo hacen. Bueno, avance el hijo, avance aquel que ha comido pizza antes de los 10 años, y el niño da el paso, ¿cierto?
pero el papá se queda atrás, o la mamá. Avance aquel que dé otro paso a aquel que no tuvo que trabajar antes de los 15 años. Y el niño, pues, que adolescente da un paso para adelante, pero no él con 13 años, 14 años, 15, 16 años no le ha trabajado un día a nadie, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, y da un paso adelante y el papá se queda atrás. Y cada vez que el niño va dando un paso adelante de todas las cosas que él tiene, que las da por hecho, y va viendo que su papá se va quedando atrás, cada vez se quebrantan más, se quebrantan más. Y bueno, después dice, bueno, de un paso adelante, aquel que tuvo que trabajar antes de los 12 años para ayudar en casa. Y el papá da un paso adelante. De un paso adelante, aquel que en algún momento le tocó remendar su sandalia rota. Y el papá da un paso para adelante. Y es que podemos cometer un error. Y el error más grande es crear generaciones que solo le enseñamos a demandar. Solo le enseñamos que tienen derechos. Eh, y sabe que podemos también dar un cristianismo así. Y de hecho, eso ha sido uno de las falencias del mundo cristiano desde mi humilde perspectiva, porque a veces se ha enseñado que Dios está obligado a bendecirnos. Y yo entré a la iglesia porque me dijeron que Dios me iba a bendecir y que Dios me iba, no sé, pues a cambiar el esposo, en el buen sentido, no que me lo cambien, sino que a cambiar su corazón, es que mis hijos iban a ser hijos más cariñosos, más agradecidos conmigo como mamá. No es que a mí me dijeron que, que si me iba a la iglesia, al grupo de damas, me iban a ascender en el trabajo. El emprendimiento que iba a hacer, como pedí oración, va a ser el negocio de mi vida y que me va a dar la vida que yo necesito y que quiero y que no voy a tener más necesidades. Pero sabe, eso puede pasar si Dios lo permite. Pero si no es el plan de Dios, pues no va a pasar porque Dios es soberano. Y eso se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas. Ustedes tienen un tremendo poder de influencia en las siguientes generaciones. Uno tiene que enseñarle a las generaciones venideras que Dios es el soberano, que ellos no son el alfarero, ellos son el barro, y que Dios es el que gobierna. Dios no solamente es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Y eso implica soltar el control. Decirle a Dios, Señor, tú eres el que tiene el control. Y yo sé que ese es una tremenda desafío, porque muchas veces nosotros queremos tener el control. Queremos tener como todo ya ordenadito y saber. Y bueno, ¿qué ve usted en estas manos? Bueno, yo le manipulé un poquito ahí al dibujo y quiero hablar de la personalidad de nuestro alfarero, ¿cierto? Para Israel, su alfarero, ¿quién era? Jehová, el Señor. El Señor, o sea, el Padre le hablaba a Israel, ¿cierto? Jehová, Yahvé. Él le hablaba al profeta y el profeta le hablaba a su pueblo. Pero para nosotros, ¿quién es nuestro alfarero? Para la iglesia, para los creyentes. ¿Quién es nuestro alfarero? ¿Quién es el que moldea nuestras vidas? ¿Quién es el que ha puesto sus manos sobre nosotros? Bueno, las manos que están sobre usted, sobre mi vida, son manos que tienen cicatrices. Sí, po. Las manos que están sobre usted y sobre mi vida son las manos de Jesús. Él, y eso es lo que, pues, normalmente en esta época, incluso ya tradicionalmente se recuerda, ¿no?
su vida, su obra, su muerte, su resurrección. Nosotros tenemos, como dice Hebreos, un sumo sacerdote que nos entiende en todo, porque en todo fue tentado al igual que nosotros, solo que no cometió pecado. Él es nuestro alfarero. Él es el que nos llamó. Él es el que le dijo a Pedro, deja tus redes. Él es el que le dijo a Mateo, levántate del banco de tributos, sígueme. Él es el que se le presentó a Pablo, le dijo, Pablo, ¿qué haces? ¿Para dónde vas? No, yo voy a Damasco a acabar con los cristianos. Pero Jesús le dijo, pero ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús al que tú persigues. Uy, imagínense, alguien que está convencido que su vida tiene un propósito, acabar con los creyentes, acabar con la mentira de Jesús resucitado. Pero las manos de Jesús le tocan, se le acercan y dicen, yo soy Jesús al que tú persigues. Bueno, la reacción natural de Pablo fue, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y ahora qué hago? Porque mi vida estaba ya bien clara qué es lo que debía hacer, pero tú te cruzaste en mi vida y ya, pues, ya no sé qué hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, ahora usted y yo estamos en las manos del alfarero, las manos de Jesús. Él puso sus manos en usted, él salió a su encuentro. Y él vino a usted, él vino a mí y tiene un propósito. No ha puesto sus manos simplemente por, no tenía nada más que hacer, entonces voy a llegar a Marta. Ah, es que hoy no tengo, estoy aburrido. Ah, le voy a hablar a Estela. Ah, voy a ir con Ana Luisa. Ah, no, hoy sí, es como no tengo nada que hacer y no sé qué, bueno, le voy a decir a Eva. Me voy a presentar con María. Voy a llegar donde Tatiana. No, o sea, nosotros somos parte del plan de Dios. Dios en su diseño tenía en su corazón llegar a nosotros, porque quiere transformarnos en vasijas útiles. Quiero terminar con esta ilustración. Cuentan la historia que habían un, un agricultor eh, que tenía dos vasijas y ambas vasijas él las usaba para llevar agua a su campo. Y entonces esta persona, una de las vasijas estaba un poquito como quebrada, media trizada, media ahí fisurada, y la otra estaba nítida, la otra estaba perfecta, ¿sí? Y entonces él se ponía sus dos vasijas en los hombros, como estaba ahí el dibujo, en la ilustración, y dice que por años él hizo este trabajo de llevar con sus dos vasijas agua a su campo. Pero entonces un día una vasija, pues comenzó como a compararse y miró la otra, la perfección de la otra vasija, y ella se veía pues golpeada, fisurada, y decía, no, pues este agricultor pues me va a desechar porque pues estoy tan imperfecta, ¿no? Tan golpeada, tan quebrada, tan dañada. Eh, y bueno, en esta ilustración dice que la vasija le habla al agricultor, le dice, ¿sabes qué? Te pido perdón, estoy avergonzada, mis grietas, mis luchas, mis penas, me doy cuenta que es todo tu esfuerzo por llenarme pero yo llevo con la mitad del agua y la mitad de tu esfuerzo y pues yo creo que ya me tienes que cambiar. Coloca una vasija nueva ahí porque yo ya no te sirvo. Pero dice que el aguador, el agricultor, le dijo compasivamente, cuando regresemos a casa, quiero que notes
el camino y que notes el camino de un lado y del otro. Vas a ver que en un camino, un lado está lleno de flores, de plantas, de una belleza que, que es incomparable. Y entonces la tinaja miró y se quedó mirando todo el camino, ¿no? Y sí, era verdad, habían flores, plantas, frutas, árboles en ese lado del camino. Y, y bueno, él dijo, sí, en efecto, vi muchas flores hermosas, todo eso, pero de todos modos me siento mal, porque pues no doy todo lo que creo que tengo que dar para ti. Y siempre llego con la mitad del agua. Pero el agricultor le dijo, bueno, esas plantas, esos árboles, toda esa vegetación que viste, tú la riegas día a día. Tú eres la vasija que yo uso para llevar gracia, amor y misericordia. Usted y yo somos perfectos, no cometemos errores, no tenemos grietas, no tenemos imperfecciones, sí muchas. Por eso necesitamos su gracia. Por eso el apóstol Pablo, Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y donde tú eres débil, yo me hago fuerte. Y entonces, en esa gracia que usted recibe, es la gracia que usted puede dar. Yo sé que muchas veces uno lucha con esa parte, con no, que todo esto todavía lo tengo que cambiar, sí, esto lo tengo que mejorar, y eso está bien, es la santidad. Pero recuérdese que es la obra del Señor y no la suya. Y en medio de esa imperfección con su familia, imperfección en muchas áreas, mientras usted busque al Señor y busque al Señor, está en el lugar correcto. Y Dios va a usar esa imperfección para llevar gracia de la que Dios le ha dado a usted. Y esas grietas, porque alguien golpeó y rompió algo en usted y usted no está perfecta en esa área, pues fluye la gracia de Dios por ahí y lleva gracia a quienes están viviendo o han vivido lo mismo que usted puede haber vivido. Entonces quiero terminar este tiempo. Le dije que quería compartir con ustedes un- una adoración que encontré, que me costó encontrar, claro, que nos recuerda esto que estamos compartiendo en esta mañana.